Bueno, ¿qué tal? Vamos a por la última clase bueno, la última película que vamos a ver este año. Eh, y bueno, la verdad es que me apetece despedir el año 2020, pues bueno, de una manera un poco más eh, musical, vamos a decirlo así. La película que os propongo para terminar este 2020, pues bueno, no es un musical, pero sí es una película que tiene que ver mucho con la música. Es una película que a mí me provoca sensaciones encontradas. Tiendo más a pensar que a mí me produce fascinación esta película por muchas razones, desde que la vi hace ya pues unos 7 8 años, que empezaron a salir ediciones en DVD remasterizadas y bueno, una restauración que tuvo la película bastante interesante. Y la verdad es que, como habéis podido leer en el título, vamos a viajar hasta el mito de Orfeo. Vamos a revisitar pues, un mito clásico de la mitología griega, que es el mito de Orfeo y Eurídice. Lo que pasa que lo vamos a hacer a la manera Marcel Camus, que era el director francés, más especializado quizás en otras partes del arte, en este caso en la escultura y en la pintura, pero que en las pocas incursiones que hizo en el cine, esta fue la más exitosa, que es Orfeo Negro, y tan exitosa fue que ganó la Palma de Oro en Cannes en el año 59 y el Oscar a la mejor película extranjera para Francia, en una maniobra internacional bastante extraña. Entonces, me apetece que la veamos, sobre todo porque me apetece mucho saber qué pensáis de la película. En un primer visionado, la verdad es que es una peli muy extraña porque, aparte, esto os lo digo sinceramente, yo pocas películas he podido ver que me transmitan la sensación de libertad que me transmite Orfeo Negro. Me parece una película fantástica en ese sentido. Es del año 59, es heredera de otra película del mismo mito, que es la que hizo Jean Cocteau en el año 1950, que esa es una pedazo de película increíble, que es la misma traslación, lo que pasa que en Francia, con actores franceses, sale Jean Marais, y la muerte está personificada en la persona de María Casares, que era una actriz española que salió a Francia cuando al padre, a Casares Quiroga, al presidente de la República, lo mandaron al exilio y estuvieron en París, donde ella ya estudió interpretación, se relacionó muy bien con gente de la cultura y el arte en Francia. En este caso pues tuvo mucha relación con Pablo Picasso, por ejemplo, con los surrealistas, y además fue pareja de Albert Camus, con lo cual es una de las actrices más importantes de las que disponemos en España y a la que poca memoria le hemos dedicado a lo largo del tiempo. En aquella Orfeo, la de 1950, pues era pues, la revisión del mito más o menos muy estilizada, a la manera de Jean Cocteau, que recordáis que como recordaréis, es un director eminentemente clásico, pero que introducía elementos artísticos de su propia cosecha. Él hacía ilustraciones, era un pintor también muy interesante, escritor, y digamos que partes de los efectos especiales de aquella película eran, digamos, una maravilla absoluta que nos deja, digamos, una revisión de un mito muy interesante a la hora de acercarnos a él, como es el de Orfeo y Eurídice. Si bien aquella película podríamos verla perfectamente, siempre ha sido un poco más accesible, siempre ha sido más fácil verla, al menos que esta que os propongo hoy. Pues hoy he decidido que, bueno, vamos a darle un chance a Orfeo Negro, porque es una película extrañísima. Es una película que desconozco si habéis visto. La verdad es que si la habéis visto, pues hacedmelo llegar, porque la verdad es que me gustaría saber mucho vuestra opinión, sobre todo de cara a segundos o terceros visionados, en el caso de haberlos, y fundamentalmente en primeros de aquellos que no hayáis visto la película antes. Toda esta revisión que hace Marcel Camus de la película es una revisión muy interesante desde el punto de vista. Volvemos al hecho de la antropología, volvemos al hecho del folclore, volvemos al hecho de estudiar sociedades. En este caso, la película se hace en el 59. A la vista internacional supone, digamos,
un espaldarazo, una lanzadera para lo que es toda la cultura musical en Brasil. No obstante, la película está basada en una obra de teatro anterior de Vinícius de Moraes, uno de los grandes músicos y escritores de Brasil, y contiene temas en la banda sonora de otro músico imprescindible que es Antonio Carlos Jobim, que es un músico que a mí me fascina, y quizás la música sea un elemento vertebrador de la película. No obstante, si algo tiene Orfeo Negro es esa libertad de la que os hablaba antes. Es una película que está hecha con producción franco-italiana, pero nosotros la vamos a defender y le vamos a poner la bandera de Brasil. Es una película brasileña con actores de Brasil, con folclore brasileño, con música brasileña, y no tenemos por qué asumir que esta película, que sí compitió en los grandes premios a los que optó y ganó con bandera francesa, no vamos a ser los que difundamos que esto es una película francesa, porque no lo es. Entonces vamos a decir que es una película brasileña, vamos a viajar hasta Río de Janeiro, y en medio de un carnaval vamos a ser testigos de cómo Marcel Camus adapta el mito de Orfeo a estas calles de Río efervescentes y llenas de baile y de danza. Digamos que es una época del año en el que se celebran pasajes de muerte, pasajes de vida, y en esa fina línea es donde nos vamos a mover. Ya os advierto de cara a cuando veáis la película que tiene cosas han envejecido muy mal. Es decir, hay muertes que han envejecido muy mal, hay escenas que han envejecido, por ellas ha pasado el tiempo muy mal, pero quiero que veáis la película desde una perspectiva analítica, desde una perspectiva crítica, de ver la historia desde una perspectiva crítica, me refiero en el buen sentido. Evidentemente, si os gusta, pues lo entenderé perfectamente y pues, bueno, discutiremos y hablaremos sobre el tema, porque es una película que a mí, ya os digo, me produce sensaciones encontradas. Hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que me gustan un poco menos, y de hecho es esa sensación que quiero que tengáis cuando veáis la peli, que estéis atentos y que la miréis con ojos no de 2021, cuando ya hemos visto el ciento y la madre de películas, sino como un alumbramiento a una película distinta, diferente, algo que no podemos imaginar que se pueda adaptar de la manera en que se hace. Será buena, será mala, para mí es una película excepcional, para otros será una basura, pero original es. Y en eso es donde nos vamos a detener un poco, en cómo Marcel Camus, a lo largo bueno, y previamente Vinícius de Moraes, a través de esta obra teatral, que es de donde nace esta película, son capaces de adaptar un mito clásico a las calles de Río de Janeiro, con la samba, con la bossa nova de fondo, y cómo Orfeo de repente es un conductor de tranvías que se enamora de una joven que llega de su pueblo porque alguien quiere matarla. Todo esto es el mito de Orfeo y Eurídice, y llega a casa de su prima. Entonces ahí ellos descubren que son vecinos, que viven en favelas contiguas. Vamos a ver la vida en esas favelas, vamos a ver que Marcel Camus y de Moraes vuelven a ejecutar la estructura clásica, la estructura cíclica, del mito, con un final que a mí la escena final me parece que es brillante, y digamos que en todo esto que se sucede, digamos que en este ciclo de la vida y de la muerte encontraremos detalles que nos hacen identificar las partes de ese mito, ya sea Caronte, ya sea el Cerbero, ya sea la luna, incluso la personificación de la muerte, de la cual os hablaba antes. Ya os digo, es una película con la que podemos disfrutar abiertamente si nos dejamos llevar por la propuesta. Evidentemente, si vamos buscando fallos y vamos buscando las partes que no nos gustan o cosas que no han pasado el tiempo por ellas, evidentemente es una peli que ha envejecido mal. Pero si nos dejamos llevar por la historia, por lo que hay detrás, por la traslación del mito, por todo lo que supone poder hacer esta película de una manera libre y de poder retrotraernos a la Grecia clásica, a lo que contaron Ovidio y Virgilio en las escrituras del mito, por ejemplo, por decir las fuentes donde se basa, y damos con esta película, pues la verdad es que nos puede echar una manilla. Yo os recomiendo que la veáis a lo mejor en 2 sesiones, en 2 tardes, en 2 ratillos que tengáis, sobre todo por no cargaros con la bossa nova, y hay escenas de música muy largas que a lo mejor pueden afectar al ritmo de la película. Entonces os recomiendo que la dosifiquéis por lo menos en un par de tardes, y así la disfrutáis con mucho más énfasis.
Por lo demás, esperar, la verdad, esperar a que la disfrutéis y que me contéis, porque es verdad que esta película sí que tengo ganas de que me contéis qué tal, porque una propuesta tan extraña no siempre nos encontramos ante ella, y ya os digo, si tenéis también ocasión por comparar, lo digo, por hacer un ejercicio comparativo entre El Orfeo de Jean Cocteau del año 1950 y esta película de 1959, pues la verdad es que lo podemos hablar también y lo podemos compartir. Si no, pues os dejo unas notas cuando nos veamos en la reunión para que veáis ambas películas y pues saquéis conclusiones. La peli técnicamente, evidentemente, es una película... No es una película muy amateur, es decir, el director se desenvuelve bastante bien, se nota que sabe lo que está haciendo y no está cometiendo virguerías visuales extrañas, pero bueno, es una película en la que se invirtió más, digamos, en el aspecto técnico, que los actores son no profesionales, con lo cual evidentemente hay un aspecto más cuidado a nivel técnico. Es una peli que se rueda en 70 milímetros, con lo cual el formato es grande y la pena es no haber podido verla en cine y no haberla podido disfrutar en una pantalla grande. Además está rodada en Eastman Color, que es acordaos que era la competencia cuando hablamos de Jacques Tati, si no recuerdo mal, era la competencia del Technicolor. Las dos películas de aquel año que coparon todos los premios en los Oscar, para que hagamos un ejercicio también de comparación a nivel técnico, fueron Ben-Hur, que sí que estaba rodada en Technicolor, con esos colores vivos, y este Orfeo Negro, al cual el Technicolor le hubiese sentado muy bien. El problema es que el Technicolor es muy caro y todo lo invirtieron en esos 70 milímetros y en ese Eastman Color, que bueno, le dio una paleta cromática muy interesante, pero sin llegar tampoco a destacar. Yo creo que esta película podía haber jugado mucho con los colores, pero evidentemente se ciñe a lo que tiene. Y el poder está en la historia. Juega con las luces. De hecho, vais a ver que incluso cuando la personificación de la muerte llega, comete esa cantidad de cuestiones con el asesinato la muerte de Eurídice, porque al fin y al cabo Eurídice, quien la mata la muerte. En esta película vamos a ver un poco de una revisión de cómo muere Eurídice, que es muy interesante, y en este tramo de colores vamos también a movernos en ese intervalo que propone Marcel Camus para identificar determinados pasajes del mito de Eurídice en esta versión moderna y, digamos, vamos a decirlo así, actualizada a su modo de ver, a un lugar en el que en principio no pegaría nada, como es el Brasil de los años 50 con Bossa Nova. Yo espero que os guste, espero que la disfrutéis, en cuyo caso nos contamos y nos hablamos este viernes 18 y así ya nos ponemos al día y despedimos el año. Espero que con esta película con buen pie. Así que nada, un abrazo a todos y nada, pasad buena semana. Hasta luego.